Valparaíso está situado a 120 kilómetros al noroeste de Santiago. Esta se encuentra en la quinta región, la cual posee el mismo nombre de la ciudad. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Valparaíso cuenta a través de su arquitectura histórica, sus tradiciones y su arte, las bases de su desarrollo. La ciudad ha inspirado a reconocidos escritores, arquitectos, músicos y dibujantes debido a los encantos de su colorido paisaje. Por otro lado, cabe destacar que Valparaíso es sede del Congreso Nacional y que concentra la institucionalidad cultural, naval y pesquera del país. Siempre se ha dudado de la fecha exacta de la fundación de Valparaíso. La mayoría de los historiadores sostiene que fue en la década de 1530, cuando Juan de Saavedra llegó a la bahía de Quintil. El nombre original del territorio era Valle del Paraíso, debido a la admiración que provocaban los encantos naturales de la región a los visitantes que provenían de otras latitudes. Durante la colonia, Valparaíso fue el puerto de entrada a Santiago, ciudad de la cual dependía, y su comercio se estableció casi exclusivamente con el puerto de Callao, en el Perú. A principios del siglo XIX, cuando Chile ya era independiente, comenzó a desarrollar un fuerte comercio internacional y se transformó en un enclave vital dentro de las rutas que comunicaban Europa con la costa americana del Pacífico. A través de esto llegaron inmigrantes ingleses, alemanes y franceses a este territorio. Fueron ellos quienes dieron forma a una urbe que en nada obedece a los rígidos cuadrantes de las ciudades hispanas y que fue creciendo con sus peculiares características. Las viviendas se descuelgan de los cerros, entre los cuales se transita por pasajes, escaleras y ascensores, 15 de los cuales está en pleno uso y sigue siendo uno de los principales medios de transporte de los porteños. El crecimiento de la ciudad y el auge económico en las últimas décadas del siglo XIX generó una incipiente clase media que concentró sus actividades en el comercio minorista, como pulperías, y en el área de servicio, como imprentas y notarías. A pesar de las oportunidades de movilidad social, la mayor parte de la sociedad porteña vivió una situación de marginalidad. La pobreza, las enfermedades y la prostitución eran comunes en los lugares que frecuentaban los marineros que llegaban al puerto. En medio de estos contrastes, Valparaíso comenzó a decaer como el centro urbano en las primeras décadas del siglo XX. En 1866, el desarrollo y auge alcanzado por Valparaíso se vio interrumpido por el bombardeo de la escuadra española, donde la flotilla española, al mando de Casto Méndez Núñez, aprovechó la carencia total de defensa en Valparaíso, destruyendo e incendiando gran parte del sector portuario, el cual luego fue reconstruido y nuevamente fortificado. El puerto, a pesar de su importancia, no contaba con maquinarias, muelles, grúas y líneas férreas hasta la década de 1870, por lo cual las mercaderías se transportaban en botes y chalupas. La Guerra Civil de 1891 dejó un amargo recuerdo por los fusilamientos, el desenlace trágico después de la batalla de Placilla y por los duros cañoneos entre la escuadra congresista sublevada contra el presidente Balmaceda y las fortificaciones costeras. Por el otro lado, el gran terremoto de 1906 destruyó casi todo el almendral y nunca se supo exactamente el número de las víctimas. La reconstrucción del almendral permitió el ensanchamiento de las calles y la creación de 3 amplias avenidas, Pedro Montt, Colón y Errázuriz, y de esta forma la ciudad adquirió las características arquitectónicas y urbanísticas actuales. La Sebastiana fue construida por Sebastián Collado, quien murió antes de terminar su construcción. Fue adquirida por Neruda en 1959. El poeta buscaba una casa que, según él, pareciera flotar en el aire, pero estuviera bien asentada en la tierra. Los 4 pisos que tiene la casa, los primeros 2 fueron comprados por María Mantner, amiga de Neruda, quien además hizo el mural que se encuentra en la escalera del primer piso. La casa fue inaugurada un día 18 de septiembre en 1961. Tras la muerte del poeta en 1973, la casa quedó abandonada durante la dictadura militar.
hasta en 1991, cuando fue restaurada. Está ubicada en Valparaíso, en el Cerro Florida, y destaca por su arquitectura y su vista a la bahía. Neruda le dedicó un poema a esta casa, titulado con el mismo nombre de la construcción, La Sebastiana. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos, y yo te llamo encanto como viña del mar. El Museo del Cielo Abierto es un atractivo turístico de Valparaíso y está compuesto por 20 murales de diversos artistas. El inicio de este museo se da en 1969, cuando un grupo de alumnos del Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso comienzan a pintar grandes murales en las casas y murallas de contención del Cerro Bellavista. En un inicio se contaba con 60 murales aproximadamente, y a comienzos de 1973 se planteó la idea de convocar a diversos pintores para crear murales y crear un recorrido artístico. Pero el golpe militar del 11 de septiembre los obligó a posponer este proyecto, el cual se concretó en 1991. Se eligió el Cerro Bellavista porque, además de la comodidad de que fuese céntrico y se encontrara cerca de la Plaza Victoria, contaba con grandes muros y las paredes de las casas para poder pintar los murales. Además, tiene el ascensor Espíritu Santo, que llega hasta la mitad del recorrido. Murio de Valparaíso. Entre 1810 y 1831 se construyeron otros atracaderos, y en 1832 se levantaron los primeros almacenes francos para el depósito de cargas provenientes de Europa y Asia. Años más tarde, entre 1870 y 1876, se erguió el muelle fiscal, que prestó servicios hasta 1919 aproximadamente. Tras la apertura de este muelle, se inició la construcción de un atracadero para el tránsito de pasajeros denominado Muelle Prat. Este amplio recinto de madera, que se adentraba varias decenas de metros hacia el mar, sirvió además para dar de lugar de paseo y recreación de los habitantes en la época. El J. Cruz es un restaurante y museo en el donde se dice que se creó la Chorrillana. Es considerado un lugar emblemático de Valparaíso, que lleva más de 29 años abierto. Además, está lleno de recuerdos de los hogares de los antepasados porteños en sus vitrinas y paredes. Uno puede dejar un registro cuando va a ese lugar. Antes de la existencia del cementerio, se enterraban a los muertos de la ciudad según las costumbres coloniales en zanjas comunes ubicadas al costado de las iglesias y conventos, y a las personas menos pudientes en quebradas deshabitadas. El cementerio número 1 fue fundado en 1825 y fue exclusivamente católico hasta 1883. El cementerio de disidentes fue construido en 1825 para albergar los restos de los residentes británicos y europeos que por su fe protestante diferían de la religión oficial del Estado, que era representada por la Iglesia Católica. Hace 30 años, este fue el único cementerio de Chile donde se podía sepultar a personas de otras religiones distintas a la católica. Con esto llegamos al final de nuestro trabajo sobre la historia de la ciudad de Valparaíso, donde pudimos aprender de una de las ciudades más emblemáticas de Chile.